Entonces, bueno, estoy grabando, ¿no? Me imagino que todos dan su autorización. Normalmente uno lo dice. Si alguien considera que no es apropiado, pues por favor lo escribe. Pero pues se supone que esto es beneficio para todos. Y gracias por recordarme. Y como les decía, no se había podido porque tenía algunos problemas con con mi programa de descargas, ¿no? Entonces lo bloqueaba, pero ya está subsanado. Bien, entonces entremos en materia. Hoy vamos a terminar de ver estos temas introductorios para además hablar de la exposición que ustedes harán dentro de 8 días. Les daré la consigna de cómo va a ser, cómo lo vamos a manejar y demás. Entonces, simplemente aquí, haciendo un muy puntual resumen, habíamos hablado de lo que era la psicología, definimos lo que eran las organizaciones, la importancia de ampliar ese concepto, esa mirada, los 3 recursos básicos de toda organización. Hablábamos de alguna manera de unas condiciones muy importantes en la historia del ser humano desde la revolución industrial hasta nuestros días y cómo ese proceso iba caracterizando cada vez más una mirada más humana al manejo del recurso humano. Entonces lo veíamos con diferentes características en ese recorrido, ¿sí? Y hablábamos de que llegábamos incluso a estar en las puertas de la sociedad 5.0, entendiendo que ahora estamos en el momento que se ha llamado históricamente el 4.0, que es la era digital. Hablábamos de ello, pero también dejábamos la puerta abierta a un futuro que en realidad ya se está dando. Hablábamos y describíamos rápidamente la diferencia entre teoría X y Y, donde la primera es más castigadora y menos humana, y la segunda es mucho más humanista, ¿sí? Definíamos lo que era el comportamiento organizacional y mencionábamos particularmente del individuo que se podía estudiar desde las organizaciones, entendiendo que en las organizaciones hay comportamiento, entonces se llama comportamiento organizacional. Y hablábamos también de los grupos. Veíamos muy importante entender que una organización se puede abarcar desde la macro, desde la meso y desde la micro perspectiva. Y dábamos ejemplos al respecto. Estoy tratando de abrir el chat, pero no me abre. Entonces, pues si alguien quiere comentar algo, le pido que levante la mano, a ver si de pronto ahí sí me aparece. Y le doy la palabra. Mientras tanto, digamos además que decíamos que hay una serie de variables independientes que son las que una organización debe manipular positivamente para tener unos efectos, ¿no? En las variables dependientes. Recuerden que la variable dependiente siempre es el efecto. Y estas son las causas, por decirlo así. Entonces, una organización inteligente debería operar esto de manera intencional, con una intención positiva para que todo esto se dé de la mejor manera. Pero muchas veces ocurre que tenemos muchos problemas aquí, entonces los efectos se van a ver en las variables dependientes. Entonces hablamos de ello, hablamos de una transformación en la cultura de las organizaciones gracias a una mirada más humana. Y llegábamos a 2 diapositivas que, si la memoria no me traiciona, hablamos principalmente de esta solamente. No mencionamos, perdón, esta simplemente la miramos, pero no la explicamos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Entonces hago un breve, pero importante, ¿no?, resumen de esta. Voy a ponerla ya en pantalla plena y voy a apagar mi cámara para que cualquier cosa, pues no vamos a tener problemas de conexión y que ustedes me escuchen bien. Bueno, respondo también algo que ya había dicho, pero que acabo de ver en el chat. Ya me abrió, que a veces abre, a veces no. Y es que este material, como ya lo dije en otro momento, será subido al Moodle en el momento en que se termine de ver. Material que se ve conmigo es material que posteriormente se sube al Moodle, que igual ustedes, me imagino, pues muchos de ustedes aprovechan para tomar una foto, pantallazo, etc. Bueno, entonces decíamos que estos eran los procesos operativos de gestión humana
donde hay 3 momentos claves, ¿sí? Entonces recuerden que este momento 1 es el de provisión de personal, traemos gente para la empresa, buscamos después de traerla pasar al paso 2, que es el de retención, o sea, retenerla sanamente, que esté bien. Y llega un tercer momento donde tarde o temprano toda persona se va de una organización y allí entonces opera esta serie de actividades. Cada uno de los procesos tiene una serie de pasos o subpasos que de alguna manera lo sustentan. Y decíamos que este de capacitación y desarrollo era un proceso transversal porque usted capacita en la inclusión del entrenamiento o capacita en muchos de los aspectos que vimos aquí o capacita incluso cuando va a preparar para el retiro de las personas, sobre todo en jubilación. Además decíamos que la capacitación en su esencia es una de las cosas más bonitas, se los digo pues como opinión personal, es una de las cosas más maravillosas y motivantes en cuanto a que la capacitación es desarrollo. Todo tipo de capacitación es desarrollo humano. Entonces, digamos que esa era la explicación que sustentaba esta imagen. Y la última con la cual vamos a cerrar este material es la de los procesos humanos. Perdón, me devuelvo a lo anterior para recordar además que dijimos que la gestión que se hace aquí, entendamos como gestión, el adecuado manejo, administración, gerenciamiento del talento humano en estos 3 sistemas. En el sistema de provisión, en el sistema de retención y en el sistema de retiro. Eso implica que administrar esos procesos de la mejor manera, ¿no? Entonces, estos 3 procesos, decíamos también, son principalmente cuantitativos. Hay instrumentos, usted puede sacar cifras, datos. Por supuesto, también se le puede dar una mirada cualitativa, subjetiva. Las dos tienen incidencia, pero vamos a decir que esta se caracteriza más, estos procesos, por ser más cuantitativos, por eso se les llaman operativos, ¿no? Hay herramientas, usted puede sacar, por ejemplo, porcentajes de la gente que se le retiró de la empresa, ¿cierto? Mensuales o trimestrales, o porcentajes de la gente que le fue bien en la evaluación de desempeño, ¿sí? O porcentaje de personas capacitadas en salud ocupacional, o porcentaje de accidentes por no tener en cuenta las medidas de seguridad, o acá el porcentaje de personas que estamos ingresando a la empresa trimestralmente. En fin, hay un par de cosas que se pueden hacer desde lo cuantitativo. Entonces, aunque inciden las dos miradas, digamos, las investigativas de lo cuantitativo y lo cualitativo, la condición que caracteriza estos procesos es más cuantitativa, o sea, objetiva. Mientras que esto que vamos a explicar tiene los dos componentes, el cuanti y el cualitativo, pero es más cualitativo. Aquí vamos a decir que es fundamental hacer rastreo de subjetividades, eso está bien. O sea, la psicología no va a ser únicamente lo numérico, lo mecánico, que es importante, no lo digo con ánimo despectivo, es muy útil y es muy importante, pero no podemos pensar que es lo único, entonces la subjetividad también se da. Entonces estos procesos se les llaman humanos, porque aunque aquí también hay herramientas en algunos pasos, van a primar las miradas individuales, subjetivas, también las colectivas desde lo subjetivo. Pues lo vamos a ir explicando. Entonces, esta diapositiva la vamos a entender en orden contrario a la anterior. O sea, me devuelvo. La anterior veíamos como en orden de las manecillas del reloj. Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. ¿Cierto? Esta la vamos a entender en orden inverso. Entonces, vamos a hablar primero de lo que vamos a llamar la microperspectiva. Recuerden que ya vimos que es microperspectiva. Entonces, el individuo. De ahí pasamos a la mesoperspectiva, que es lo grupal, y de allí a la macroperspectiva, que es lo social. Individual, grupal y social. Micro, meso y macroperspectiva. Entonces hablemos de la microperspectiva. Es muy importante en una organización y más nosotros como profesionales de la psicología. Que miremos y tratemos de poder identificar, reconocer cómo están las personas en el importantísimo tema del desarrollo del ser.
¿Y esto qué significa? Pues que si la organización realmente nos da elementos que de alguna manera eh, lleven a que los sujetos reconozcan que se sienten motivados, contentos, que la empresa les da oportunidad de crecimiento. Y ojo, la oportunidad de crecimiento no está únicamente circunscrita a que a mí me asciendan a otro puesto. Claro que eso es muy importante, pero hay empresas que no tienen el andamiaje para hacer eso. Las estructuras son medianas, son pequeñas y no lo pueden hacer. Entonces, por eso me voy a volver aquí. Por eso esto de capacitación y desarrollo se vuelve un proceso transversal. Y cuando decimos desarrollo, como es desarrollo humano, entonces ese va a ser un primer efecto, el desarrollo del ser. La empresa le importa mi condición, le importa que yo genere más conocimiento, que yo crezca como persona, se me evalúa únicamente por mi trabajo, hay una noción de valor humano, entonces hay una serie de condiciones que pueden impulsar el desarrollo del ser. Voy a darles un ejemplo. Hasta hace unos años estaba haciendo una estrategia de intervención en Colombia que fue maravillosa y que además yo llevo muchos años trabajando como consultor, o sea, yo estuve hasta el 2007 trabajando en empresas como empleado directo, ¿no? Entonces, en puestos, pues, desde gerencia de talento humano, yo les he contado, pero entonces, toda mi carrera la he hecho en diferentes empresas, desde entrar como practicante, pasar por auxiliar, asistente, coordinador, director y llegar a gerencia de talento humano. Eso lo hice desde el 91 hasta el 2007. Ok. Pero a partir del 2007 yo me vuelvo consultor, asesor de empresas, rol que me encanta porque soy mucho más crítico con las empresas, pero crítico constructivo, ¿no? O sea, busco confrontarlos, moverlos para que se sensibilicen, pero además se involucren en las propuestas que yo les hago. Creo que les he contado que así como muchas veces les encantan mis propuestas, a propósito ahora de lo que hablamos de las verdades, de la frase que trajo Laura, pues hay empresas que no les gustan, ¿no? Entonces, así como me han abierto las puertas, me han cerrado otras. Pero digamos que a estas alturas de mi vida y en el recorrido que yo he hecho como profesional, lo entiendo y respeto a las empresas que me dicen, no, Francisco, pues la verdad no queremos hacer este trabajo contigo, ¿ok? Digamos que yo no estoy diciendo con esto que usted, que se va a empezar va a tener su carrera profesional, vaya a hacer eso mismo, ¿no? Yo creo que todos necesitamos un recorrido eh, y vivir ciertas cosas en sus diferentes momentos, ¿no? Entonces, a todo esto va a que, digamos, Colombina, yo trabajé con ellos hace 3 años, hicimos varias estrategias, de hecho estamos esperando a ver si ahora en septiembre hacemos otra cosa adicional, pero nombro Colombina y con nombre propio porque voy a dar un ejemplo hermosísimo del Colombina, de muchos que tienen, ¿no? A propósito. El ambiente de Colombina es tan bacano, las capacitaciones y la preocupación por el ser humano, los rangos salariales y demás, que Colombina tiene, resulta que ustedes han visto que hay un eslogan de Colombina que se llama, que dice así como el sabor es infinito. El sabor es infinito. Una de las premisas que ellos manejaron durante muchos años y que fue fundamental para que la gente se sintiera feliz es precisamente esa palabra, ¿no? Entonces ellos decían, así como estaba el eslogan para la publicidad de los consumidores, que el sabor es infinito, entonces ellos también decían internamente la felicidad es infinita. Y en ese sentido, eh, hablar de la felicidad como un constructo motivador, hacía que, mire, usted hablaba con los obreros, o con los supervisores, o con los jefes, o con cualquier persona de la estructura organizacional sin importar el nivel, todo el mundo le decía, no, es que esta empresa es deliciosa para trabajar. Oiga, decían tanto eso que yo decía, hola, no me digan más esto que me van a hacer que, como querer volver a trabajar para una empresa, casi que, no, pues venga, yo me trabajo de vida, mejor dicho, me tenían tan seducido que hasta eso llegué a pensar, ¿no? Obviamente no lo hice porque, digámoslo así, insisto, mi momento de vida profesional, yo encontré en la consultoría algo maravilloso. Y para mí ese aprendizaje cuando una empresa me dice, sí, hagamos el proyecto como usted propone, o que me dicen, no, muchas gracias por su tiempo, pero no lo vamos a hacer. Ese aprendizaje por donde usted lo ve, ¿sí? Entonces, usted entender que la gente está verdaderamente motivada en una empresa, eso es un factor que va a marcar diferencia
fantástica frente a la competencia, frente a otras empresas que de pronto la gente trabaja por imposición, porque le toca, porque necesita el dinero, porque es un escampadero, etc. Colombina, de hecho, tiene un plan de retiro hermoso, eh, esto es para los empleados operarios, ¿no? O sea, los de menor salario, que si se jubilan en Colombina y han completado el número de años, pues no me acuerdo cuántos, creo que es más de 15 años con la empresa, y se jubilan con ella, Colombina les hace la siguiente propuesta. La verdad no sé si todavía lo están implementando, pero lo implementaron por mucho tiempo, entonces escuchen lo bonito. Eso para volverme aquí, eso es de la preparación para la jubilación y el retiro. Tienen algo que me parece maravilloso y es, o tenían, le ofrecen a estos operarios, les ofrecen la posibilidad de darles, y cuando digo darles es, se la regalan, alguna tierra cercana aquí al Valle del Cauca, unas tierritas, no sé la verdad en extensión cuánto sea eso, pues, pero es una tierra suficiente para que ellos allí cultiven el cacao, ¿sí? Les explican cómo hacerlo, le dan los insumos, le dan toda la capacitación. ¿Y qué hace Colombina? Se compromete que ya de por vida, ese trabajador que ya está jubilado, Colombina le va a comprar la producción de ese cacao para sus productos. ¿Sí? Eso me parece un modelo fantástico. Entonces, el empleado ya no trabaja, ya no es empleado de la empresa en el momento que se jubila, pero se vuelve proveedor de Colombina, o sea que no sale de la cadena de producción de Colombina. Entonces, dígame si ese no es un ejemplo hermoso. Y me encanta además que es para los obreros, para los operarios, para la gente que está en el nivel base. O sea, eso no es algo que le van a dar a un jefe, mucho menos a un gerente, a un director. No, se lo dan a la gente de menos salarios, les ofrecen ese panorama. No es para todo el mundo, ni para todos los operarios. Esto deben cumplir unas condiciones de antigüedad, de buen rendimiento en sus evaluaciones y demás, pero ese es un ejemplo muy bonito, que además nos habla del desarrollo del ser. ¿Sí? Bien, hoy en día en todos nosotros los individuos se habla de las competencias, es muy importante. Usted sabe sobre todo que hoy en día hablamos de competencias blandas, el liderazgo, trabajo en equipo, flexibilidad, adaptación, innovación, creatividad, proactividad. Bueno, la lista es prácticamente interminable. Dentro de ello también está la importancia del aprendizaje, de que hoy en día todas las personas tengan altos niveles de aprendizaje. Y por supuesto que de verdad la gente esté altamente motivada, ¿sí? Motivada en su empresa. Esas cosas que usted se levanta y diga, oh, me voy a trabajar a Colombia. Bueno, estoy dando el ejemplo, no me quedé con Colombia en la cabeza. Digamos que en la empresa donde usted esté, es fantástico cada vez que uno se levanta y dice, voy a trabajar. Y si usted lo piensa con ganas, pues genial. Ese es un excelente indicador de su motivación. Listo. Entonces, todo lo individual entra en juego, es fundamental que esto esté en armonía. Y quizás otras cosas que aquí de pronto por ahora no están. Si vamos a la mesoperspectiva, pues como de todas maneras en toda organización es necesario entender que somos grupos humanos, el tema del liderazgo es fundamental. Entonces, hoy en día los líderes en las empresas son evaluados de manera exigente para que tengan la mejor interrelación con sus colaboradores, que los empoderen en muchos momentos, que sean líderes que apoyan, que se untan con sus trabajadores, con sus colaboradores, es fundamental. Y muy ligado a ello, el trabajo en equipo. Ya dijimos en la clase pasada también la diferencia entre grupo y equipo, era muy importante. Entonces, por supuesto, el fomento del trabajo en equipo es fundamental y hoy en día mucho más. Entender además, también lo vimos ya en una diapositiva anterior, el manejo de conflictos, ¿no? Entonces, ya lo decíamos, es que los conflictos existen. El asunto es saber manejarlos, afrontarlos y resolverlos. Por supuesto, en lo grupal también es muy importante la toma de decisiones que sean apropiadas, que no lleven a elementos negativos, que la comunicación sea transparente, apropiada. Usted a veces se encuentra en una empresa que dice, ¡ja! Te cuento, mira la chiva que me contaron de nuestra empresa. Desde el 1 de marzo empiezan a despedir. No, pues madre, usted le dicen eso y mejor dicho ya
las alertas, la gente bastante dispuesta, trabajando con sus emocionalidades alteradas, preocupadas, algunos con rabia, otros con miedo, bueno, en fin. Entonces, es muy importante que las empresas sepan la importancia de la comunicación humana. Y miren, todos estos son temas, si usted los ve, hasta ahora solo vamos en la micro y en la mesoperspectiva. Todos los temas son materia prima desde la psicología. Hay tanto por hacer, mis queridas y queridos jóvenes, muchísimo. ¿Sí? Esto es para que entendamos que nosotros, los psicólogos y psicólogas, no nos quedamos únicamente en la selección de personal. Creo que lo dije la semana pasada. O sea, ese es un peaje importante. Todos debemos pasar por allí. Es fundamental porque vamos a conocer la provisión del talento humano y eso se hace algo necesario. Pero digamos que en todo caso, lo más importante es pensar en que de alguna manera el sistema como tal esté engranado de la mejor manera, ¿no? Entonces, digamos que todos estos elementos tienen que confluir de la mejor manera. Y llegamos a la mesoperspectiva, que es la parte social, ¿sí? El macro. Vienen tres temas aquí fundamentales. Uno no sabe cuál es el más importante, la verdad. Entonces, voy a arrancar pasó con mi cursor, aquí está, por el tema de clima organizacional. Voy a nombrar un momento el de cultura también, porque los dos a veces tienden a confundirse, ¿sí? Entonces, para que nos vaya quedando claro, aunque esto es tema, a propósito les digo, de organizacional 2, sobre todo el tema de cultura, lo vamos a ver con mucha lupa el próximo semestre. Entonces, ¿qué diferencia hay entre clima y cultura organizacional? El clima son todas esas variables emocionales del momento, ¿sí? La cultura, en cambio, está enraizada en las personas. Ustedes ya tienen que haber visto conceptos de cultura, entonces la cultura es algo más profundo y prácticamente estable, porque en la cultura hay aprendizajes, hay hábitos, hay creencias, hay costumbres. Entonces los hábitos, creencias, costumbres son patrones que tienen una raíz importante, son estilos de comportamiento, de relación, que de alguna manera mantienen una regularidad. El clima, por el contrario, así como hay clima meteorológico, también está el clima humano. Es más cambiante. Entonces, cuando digo meteorológico, pensemos en el ejemplo de Cali. La tendencia de Cali puede ser que es una ciudad con calor, que es más bien caliente. Sí, pero aquí a veces llueve. Entonces, si usted se levantó y estaba lloviendo, entonces el clima fue frío, ¿cierto? Y a las 10 de la mañana salió el sol, entonces calor. Y por allá a las 4 de la tarde se oscureció y cayó un aguacero brutal. Entonces, mire que hay variaciones. Entonces, el clima organizacional estudia todo ese tipo de variables emocionales que se pueden dar en una organización. Claro, trata de reconocer las cosas que sean constantes, porque lo que es constante en el clima nos va a abrir la puerta para entender cosas que tal vez ya están en la cultura. Pero el clima es como la primera aproximación. Entonces, miren, por ejemplo, usted puede decir, es que tan buena gente, mi jefe, es que mi jefe es muy reflexivo, le encanta el diálogo, siempre es muy humano, y usted quiere mucho a su jefe. Y resulta que un día, pues el jefe en su entorno personal tuvo una dificultad, un problema con uno de sus hijos o con su pareja, con su esposa, esposo, lo que sea. Y ese jefe llegó a la empresa y usted lo saludó con la calidez de siempre y el jefe no le contestó. O le dijo, no, o le dijo, no, ahora hablamos, no me molesta, no, y se fue. ¿Sí? Entonces, eso cambió en usted el aspecto emocional. Entonces, hay una variación allí. A veces esas variaciones son pasajeras y pasan sin hacer daño, pero a veces hacen mucho daño. Entonces, el clima organizacional va a tener una serie de variables que son importantes de revisar. Sobre el clima organizacional, uno tiene instrumentos para hacer indagaciones cuantitativas. Esta parte es muy cuantitativa. Y ustedes van a ver conmigo instrumentos de evaluación de clima organizacional. Mientras que la cultura sí es más de carácter subjetivo. Entonces, clima es más objetivo, cultura es más subjetivo. Entonces, voy a darle ejemplo, ¿no? Es que en clima organizacional, por ejemplo, se evalúan algunas de las variables que hay aquí en lo grupal. Entonces, por ejemplo, usted puede en la herramienta de evaluación del clima calificar a su jefe de 1 a 5 en liderazgo, ¿sí?
Ah, es que el liderazgo lo vamos a ver, por ejemplo, mi jefe conoce muy bien y maneja los temas de todo el área, califica 1 a 5. Ah, okay. O el grado de relaciones que tiene mi jefe con los compañeros y conmigo es, entonces de 1 a 5. Ah, entiendo. O las oportunidades de proponer y de participar con ideas en una escala de 1 a 5 es, sí, ¿ya? Entonces resulta que esa es una variable que no puedo medir, es cuantitativa, o el trabajo en equipo, ¿sí? O la comunicación, en su opinión, la comunicación del área es, en este califica un experto, que se puede. La cultura no, porque la cultura va a implicar elementos subjetivos que marcan normas, pero que es muy complicado uno intentar cuantificarlo. Aquí le voy a dar un ejemplo. Si yo hablo de que la cultura está en los valores humanos no tiene sentido intentar cuantificarlos. Entonces, ejemplo, honestidad es un valor humano. Si me dicen califique la honestidad de 1 a 5 de un sujeto, no, ¿cómo así? Y le voy a decir por qué. Es que a mí no me pueden decir, por ejemplo, una empresa, no, es que vean, de todos los 12 meses del año, yo que manejo la plata de la empresa, 11 meses soy juicioso. Hay un mes que normalmente es enero, febrero, que yo estoy más de plata, que le saco una platica a la empresa pues, de manera allí por debajo de cuerdas, pero yo en 2 meses después la repongo. Pero no más, eso es lo único que hago al año. O sea, la mirada no es esa. ¿Sí me explico? Los valores o se tienen o no se tienen. O sea, usted es una persona honesta o no lo es. ¿Sí? No puede decir, es que, entonces calificamos en 5. Yo tengo 3.7 de honestidad. Madre, ¿eso cómo es? ¿Cómo? Explíquenme. ¿Sí? Tengo 1.7. Carajo, ¿por qué no me puso 1 de una vez? O sea, simplemente el valor humano se tiene o no. Entonces, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad, la solidaridad, ¿sí? La fe, en fin, una serie de valores humanos no podemos cuantificarlos. Por eso, y para cerrar esas dos palabras, cultura y clima, ahora voy a explicar cambio. Cultura y clima, usted debe entender una cosa, la cultura se puede describir, hacer procesos descriptivos y se hace a través de esas calificaciones. Usted puede decir la tendencia de los líderes en la empresa, de 10 líderes que evaluamos, 7 están muy bien, o sea, el 70%. 3 no, 3 salieron mal evaluados, o sea, el 30% de nuestros líderes de la empresa están fallando. Ah, bueno, son datos valiosos y yo puedo hacer procesos descriptivos. Entonces, yo puedo describir el clima. La cultura no es cuestión de describir, es cuestión de comprender. Y espero que entiendan la importancia de los dos objetivos. Una cosa es describir, que lo hago más desde lo cuantitativo, desde lo objetivo, mientras que la cultura, cuando digo que la reconozco, es más una condición subjetiva. Entonces, yo puedo escribir y bueno, hacer una descripción si usted quiere, pero de corte subjetivo. Y no está mal, es una subjetividad que comparte un colectivo y que tiene alguna validez en esa situación de la moral y demás que se tiene. Si hemos dicho, por ejemplo, que ahora que hablaba de honestidad, es que el concepto de honestidad puede tener en unas partes del mundo una mirada y en otras otra. Las personas deshonestas en algunos países les cortan la mano por ladrones, ¿sí? Y entonces para esa gente se ha obrado de la manera culturalmente hablando más correcta. En otras naciones dirá, ¿cómo le ocurre cortarle la mano en el colmo? Eso no va, eso, debe haber otro tipo de sanciones. Ok, puede ser. Lo que quiero decir es que son descripciones ya de colectivos donde pesa la subjetividad. Por eso, clima se describe, cultura se reconoce. ¿Sí? ¿Soy claro hasta ahí? ¿O se comprende? Perdón, se comprende. Es cuestión de comprender. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe. Bueno, espero que el resto también o sea, es que como de 1000 personas contestó una, entonces que la otra 999 también hayan entendido. Muy bien, gracias. Ahora hablemos del cambio y desarrollo. Oiga, esto sí que es fundamental hoy en día. O sea, si antes de la pandemia ya usted veía que decía, no, es que desde finales del siglo XX y el siglo XXI, las empresas tienen que ser dinámicas, es que todo va cambiando, la tecnología hace que las empresas sean más competitivas y no sé qué, entonces hay que prepararnos para el cambio y el desarrollo de las organizaciones. Pues resulta que la pandemia llevó esto a un punto que nadie pensó y es que
Lo más seguro hoy en la vida es la inestabilidad, es la incertidumbre, es lo que no sabemos, o sea, el cambio, todo está mutando. Uno no tiene muy claro cuál va a ser el panorama en casi todas las esferas de la vida. Entonces, por dar el ejemplo nuestro, nosotros no sabemos cuál va a ser el panorama de la educación en este momento. Que la alternancia, seguramente, pero vamos a ver cómo va a ser esa alternancia. Estamos muy seguros en qué momento se va a dar, qué lo va a caracterizar, si el número de personas va a ir incrementando. Uno tiene fe que con esto del proceso de las vacunas, pues vayamos por un camino progresivo, ¿no? Seguramente. Pero hay terrenos de alta incertidumbre. Entonces las organizaciones tienen que estar preparadas para el cambio y el desarrollo. Era una premisa que siempre ha existido, pero que hoy se hace fundamental. Bueno, mientras cambio de presentación, pues no sé si hay preguntas, inquietudes. Qué bueno si me dicen. Y si no, pues bueno. Entonces, bueno, vuelvo a preguntar porque quiero estar muy pendiente de ello. Y ojalá abran sus micrófonos más gente, que hay un mar de bulla. ¿Se entendió o no? Diga sí, sí entendí, diga no, si no entendió. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Señor. Sí, profe. Sí, profe. Eso. Sí, profe. Eso, hay una cascada de información. Muy bien. Ahora, miren, vamos más o menos en la mitad del camino, por decirlo así. Esto para que entendamos algo, es que la psicología organizacional tiene un campo inmenso, inmenso de actividades. Entonces vamos a ver, ahora vamos a ampliar la lupa. Yo les decía cuando empezamos a abordar el tema que el término más apropiado hoy en día es el de psicología del trabajo en las organizaciones. ¿Sí? Psicología del trabajo en las organizaciones. Lo que pasa es que esto es parecido a cuando uno tiene un nombre muy largo, uno finalmente en la cotidianidad se da cuenta que la gente no le dice a uno su nombre completo porque es muy largo, ¿verdad? Entonces la gente tiende a abreviar, ¿sí? La gente tiende a abreviar los nombres. Entonces, cuando yo digo mi nombre es Francisco Javier Salazar Vargas, no, pues casi cuando llegué al Vargas ya es el otro día, ¿sí? O sea, muy largo. Usted escribe mi nombre completo, Francisco Javier Salazar Vargas. Yo muchas veces me presento, mi nombre es Francisco Salazar, pero no faltan los que joden por todo, ¿no? Entonces, si yo digo, mi nombre es Francisco Salazar, ¿cómo así? ¿Es que usted solo tiene un apellido? No, jamás desconoceré el apellido de mi madre. Esto mismo pasa con lo que nosotros oímos de ese campo de acción. Entonces uno dice psicología clínica, psicología educativa. Uno decía por un tiempo psicología social, ahora se dice psicología social y comunitaria. Con la psicología en este campo, entonces por mucho tiempo uno decía psicología industrial, ya pasó eso. Psicología organizacional es el término que más se ha acuñado y que persiste, es corto. Hablar de psicología del trabajo y las organizaciones ya tiene un nombre y apellidos bastante extensos. Pero la realidad es que hoy en día la mirada investigativa, analítica, propositiva que se tiene desde este campo debe tener toda esta expresión, es la que vamos a empezar a entender a partir de este momento. ¿Por qué hablar de psicología organizacional se queda corto? ¿Por qué es necesario hablar de psicología del trabajo y las organizaciones? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a decir que la psicología del trabajo y las organizaciones estudia precisamente una triada que es muy importante. Recuerden que cuando hablamos de triada nos referimos a tres, ¿no? Así como religiosamente uno podría decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una relación triádica. En este caso, esa relación triádica es zona, trabajo, organización. ¿Sí? Bien, entonces vamos a decir que hoy vamos a revisar todas las combinaciones posibles que esto va a dar. Pero entendamos una cosa desde ya. Es que resulta que cuando decíamos psicología organizacional se estaba estudiando, espero que se vea el cursor aquí,
se estaba estudiando solo esta relación, persona-organización. Y se estaba dejando de lado persona-trabajo. ¿Ok? Se estaba dejando esto de lado. Resulta que el trabajo como tal, como condición es fundamental. Creo que lo mencionamos en la clase anterior, me parece, que hablábamos que ustedes traían definiciones interesantes de lo que es el trabajo y cómo el trabajo tiene una connotación histórica ambivalente, ¿no? Entonces, por un lado, autores y grandes escritos que le dicen a uno que el trabajo es un castigo, o que el trabajo es de los esclavos, en diferentes etapas del ser humano, pero por fortuna también encontramos autores que hablan de la dignificación del trabajo, de cómo el trabajo hace más humano a la persona, es fuente de relaciones fundamentales, bueno, en fin, entonces están las dos miradas. Entonces resulta que la sola palabra trabajo nos lleva a indagaciones muy importantes, esos sentimientos de placer y sufrimiento que tiene el trabajo. O sea, nosotros a veces, como decimos ahora, nos levantamos enamorados de nuestro trabajo, pero también es muy humano tener el otro lado, ¿no? Decir, ay, qué mamera tener que ir a trabajar, es que mi trabajo no sé qué. Entonces, siempre estamos como navegando en ambos extremos. Entonces, la palabra trabajo es un reto importantísimo. Y además, mucho ojo con lo que voy a decir, muy importante. Pueden ocurrir cosas como la siguiente. La persona, usted la indaga, ¿no? Usted es la psicóloga o psicólogo de la empresa. Y al indagar, usted la está entrevistando o está dialogando con ella de manera natural o está haciendo una entrevista encubierta. Entonces la persona le dice, te cuento que me siento feliz en esta organización. Es que mira, el sueldo, las políticas, las oportunidades de promoción. Pero la verdad te cuento, estoy aburrido con el trabajo que hago. Eso puede pasar. Personas que se sienten felices en la empresa, pero inconformes con el trabajo que les toca hacer. O puede ocurrir lo contrario, esa persona decirle a usted, mira, me encanta el trabajo que hago. Lástima esta empresa. Aquí la verdad, oportunidades no hay, el salario no es bueno, y empiezan a hablar de cosas de la organización, donde no están bien, pero están bien en esta variable. Entonces, con solo ese ejemplo entendamos que la combinación es más compleja de lo que uno muchas veces puede imaginar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar las tres palabras. Estábamos diciendo persona, trabajo, organización. Entonces, vamos a ver qué se estudia en cada una. Y luego vamos a combinar qué estudiaría si hablamos de persona, trabajo, de persona, organización. También vamos a hablar de eso. Por ahora, ¿qué estudiamos desde el énfasis en la persona? Por ejemplo, el tema de la identidad, de la subjetividad, de los significados del trabajo, de los sentidos que se le da. Entonces, hablemos como de estas tres que están aquí, estas dos y esta de acá. Entonces, yo les decía a ustedes, es que cuando uno se presenta, digamos que usted es la jefe de talento humano, la gerente de talento humano de tal empresa, ocurren cosas como, por ejemplo, dicen a usted, bueno, ¿y tú qué haces? Cuéntame. Usted dice, yo soy la gerente de talento humano de tal empresa. Cuando usted dice yo soy, es porque la identidad desde su subjetividad la está incorporando a esa labor. O cuando usted dice, es que yo soy estudiante de psicología, es porque en este momento en su identidad, sin ser aún psicólogo o psicólogo, en su tránsito de identidad, en este momento de su vida, usted es estudiante de psicología y se identifica por ello. Eso es crucial. Eso es crucial. Y por supuesto, cuando se gradúe, ya usted va a decir, es que soy psicólogo, soy psicólogo. Es el ser el que está trascendiendo a través de la identidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos escenarios laborales de trabajo en la persona impactan su identidad y eso es interesantísimo poderlo descubrir. ¿Sí? Por supuesto, hay labores y cargos que no nos generan identidad, que son tránsito. Entonces, yo puedo trabajar en un bar como mesero, ok, pero no me veo toda la vida trabajando en ello. Entonces, por ahora es un tránsito. Entonces, yo diría, yo trabajo como mesero en tal parte y soy estudiante de. Yo creo que yo les hablaba de la importancia de reconocer todo ese tipo de dispositivos verbales que utilizamos en un momento dado. También muy importante y muy motivante en las organizaciones que se habla del empowerment, o sea, del empoderamiento. Coloco empowerment porque usted va a ver que nosotros desde la literatura organizacional, aún los hispanoparlantes, o sea, los de habla hispana, nos gustan los propios textos meter palabras
que llamaríamos extranjerismo. Somos felices vendiendo las cosas con los términos de las palabras de habla inglés, el anglosajón. Entonces, en vez de decir empoderamiento, muchas veces uno escucha, no, es que yo soy experto en empowerment. Ay, no, es que tenemos que tener estrategias de outplacement. Ay, pues pucha, a los dientes que con la pronunciación. Bueno, aquí van a aprender conmigo hasta inglés, no creo que ya se los había dicho. Entonces, empowerment es empoderamiento, es poder facultar, darle a las personas en las empresas cierto poder de decisión, al menos en cosas pequeñas, pero que ellos vayan experimentando. Eso es fundamental en las personas. Ni hablar del tema de trabajo de género, de la psicología tiene mucho que investigar. Entonces, por ejemplo, para que puedan ver referentes. Es triste saber que todavía en pleno siglo XXI, en muchas organizaciones en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? En eso Europa y Norteamérica son más maduras, pero uno encuentra todavía en muchas empresas desigualdad de género. Entonces, un mismo puesto de trabajo con ingresos salariales diferentes si es hombre o mujer, donde desafortunadamente la mujer casi siempre se le paga menos. Eso es gravísimo. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué condiciones psicológicas están teniendo los altos directivos para hacer esa diferenciación de género? Estoy hablando en cuanto al factor salarial. Usted sabe que hay otro tipo de discriminación, ¿no? Entonces a la mujer muchas veces se le ve por debajo en cosas cuando pueden ser. De hecho, hay estudios que demuestran que en las empresas, las mujeres cuando son jefes de área, pueden tener unos resultados altísimos, en muchas ocasiones superiores a los hombres. ¿Cuál es el talón de Aquiles de las mujeres? Que si la mujer tiene que dirigir grupos, y en los grupos principalmente de mujeres, por la sola rivalidad de género, el trabajo puede venirse a pique. Y eso es triste, ¿no? Es triste cuando tienen un potencial fantástico, ¿no? La mujer brinda mejor dirección y es mejor líder cuando dirige hombres, ¿sí? Que cuando tienen que dirigir mujeres. Hay estudios pues, que pueden ilustrar el asunto. Entonces, hablar de trabajo y la condición de género es un reto interesantísimo para la psicología. El outplacement, repeat after me, outplacement. Pero bueno, entonces el outplacement es como también se va a conocer como outsourcing, ahora lo vamos a ver, pero entendamos en todo caso que aquí estamos diciendo que la figura del outplacement tiene varias cosas y es énfasis en la persona. Por un lado, el hecho de que hoy en día el lugar donde tú trabajas no necesariamente tiene que ser un espacio físico de la empresa. Trabajar en la empresa implica una serie de comportamientos. Trabajar desde la casa no necesariamente implica los mismos comportamientos, ¿sí? Entonces, trabajar fuera de un lugar va a ser un referente importante. Pero el outplacement es como el papá de lo que también fue después comprender el outsourcing. Y el outsourcing va a ser un proceso de tercerización. Entonces, también cuando personas que trabajan para nuestra organización no tienen los vínculos laborales directos con la empresa. Entonces, yo creo que les daba un ejemplo la semana pasada, creo, del personal de aseo de casi todas las universidades, ¿no? Que son contratados de manera tercerizada. Ellos son outsourcing y dentro de su esencia general eso también se llama outplacement. Son contratados, ellos trabajan por fuera de su empresa. Es que si ellos les paga la empresa la escobita, uno diría, ¿por qué no trabajan entonces con la empresa la escobita? No, resulta que ellos trabajan fuera de esa empresa para una empresa llamada universidad, la que usted quiera. ¿Sí? Entonces, por eso también hay una figura de outplacement. Usted va a encontrar, por ejemplo, para que entendamos lo psicológico allí, como muchos empleados que trabajan bajo esta figura de tercerización, de outplacement o de outsourcing, son empleados fantásticos, dan unos rendimientos, pero que uno me imagina qué está ocurriendo ahí en sus comportamientos. Ellos simbólicamente están tratando de mover sus brazos y decirle a la empresa, vea, estoy aquí, páreme bolas, contráteme, yo quiero trabajar con ustedes de manera formal, hagan un contrato. Eso es lo que muchas veces ocurre. Y ocurre paradójicamente que el que lleva años trabajando en la empresa con un contrato formal, a veces por ese largo, por el tiempo y por diferentes variables psicológicas, su rendimiento empieza a bajar. Eso es lo que algunos llaman la zona de confort. Entonces, todos esos fenómenos entran en juego cuando analizamos una persona en una organización. Hablamos también de la orientación vocacional, ¿sí? La orientación que uno le da a las personas hacia la carrera, ocupación o trabajo que
quiere. Por eso aquí se habla de orientación en el plano vocacional, en el plano ocupacional o en el laboral. Entonces también es fundamental hablar de que la psicología del trabajo en las organizaciones, cuando hace énfasis en la persona, orienta en estos niveles. Ahora, hagamos énfasis. Profe, Sí, profe, ¿será que usted me puede repetir qué es outplacement? Es que no me quedó muy claro. outplacement viene de out, que es fuera, y place, lugar, ¿no? Entonces, es cuando la persona hace cierto tipo de trabajos, no necesariamente en el propio espacio de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes hoy en día aplican un poco el outplacement porque no están en el salón de clases con su profesor. Entonces, ustedes están haciendo una serie de actividades por fuera del espacio físico, ¿ya? Cuando nosotros los profesores estábamos el semestre pasado en la clase de nuestras casas, aplica la figura de outplacement. Eso después se va a conocer como también trabajo remoto o teletrabajo, que está aquí en la siguiente diapositiva, ¿sí? Digamos que el outplacement es el punto de partida conceptual que deriva al outsourcing, al teletrabajo y demás. No sé si respondo con eso la pregunta. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, ¿podrías devolver la diapositiva, por favor? Profe, ahí en orientación vocacional, ¿tú lo podrías repetir? Es que se me cayó en internet. La orientación vocacional es la que se hace a las personas cuando en un momento dado quieren ver qué tipo de carrera, formación quieren en sus vidas, porque dependiendo de esa formación es que van a entrar a un mundo de trabajo y organizaciones, ¿ya? ¿Me hago entender? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ahora hablemos de las formas contemporáneas de trabajo. ¿Qué significa eso? El outsourcing. El outsourcing, como lo dije ahora, es ya como un hijo del outplacement. Entonces, pero el outsourcing ya es una figura mucho más específica y profunda. A esto en Colombia se le llama la tercerización. Entonces, tercerización es contratar, insisto, normalmente, si yo soy el empleador y la contrato a usted con un contrato como tal y me va a trabajar con la empresa, entonces somos A y B. Pero resulta que yo puedo llamar a un tercero para que trabaje en mi empresa, pero le va a pagar otro, porque a ese otro yo le pago para que le pague ese tercero. Por eso se llama tercerización, ¿no? Más en Colombia o en español. Entonces, en el outsourcing es la figura clásica de tener personas donde mi vínculo como empleador prácticamente no existe, ¿sí? Por lo menos mi vínculo formal, porque yo no les pago, ¿sí? Yo no tengo un contrato formal con ellos, porque es la otra empresa que los contrata, la que tiene el contrato con ellos, solo que trabajan para mis instalaciones, para mi empresa. Entonces, esa es una forma que se da mucho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hace más de 40 años, tal vez casi 50, se da el outsourcing, ¿no? El trabajo asociativo es el que cuando usted habla de las cooperativas hacen trabajo asociativo. ¿Sí? Normalmente los contratos de trabajo en los trabajos asociativos son diferentes, porque si son cooperativas, la palabra cooperativa viene de cooperación. Y se supone que ¿qué ocurre en las cooperativas que hacen contratos de trabajo asociativo? Que usted, aparte de tener un sueldo, tiene derecho a rendimientos al final de año de lo que haya ganado la empresa. De las utilidades, usted tendría un derecho al respecto. Entonces, aquí en Colombia realmente son pocas las cooperativas que trabajan de esa manera y ¿qué pasó? El gobierno tuvo que legislar y sancionar porque muchas empresas se hacían llamar cooperativas y tenían simplemente sus contratos de trabajo sin ningún tipo de beneficio para de beneficio en cuanto a utilidades, pues, como les estoy diciendo, rendimientos de la empresa. Nunca se tenía en cuenta. Entonces, digamos que no tenía lógica que se hablara de que esto era el cooperativismo, que esto era una empresa cooperativa del sector solidario, también se le llama, y mucho menos con un trabajo asociativo. En Colombia se reguló para que esto ya no pase, digamos que hoy en día las que se llaman cooperativas donde trabajan este tipo de empleados se supone que respetan la ley, que le dan utilidades al final del año a sus trabajadores. Ese es un modelo que por mucho tiempo imperó en Ecuador. Ecuador
prácticamente todas sus empresas trabajaban con contratos asociativos. Hoy en día ya se ha diversificado más, ¿no? Lo digo porque he tenido la oportunidad también de hacer algunas consultorías en ese país y digamos que conozco el modelo de trabajo de ellos. Está el teletrabajo, que hoy en día pues sí que ha tenido un repunte. El teletrabajo, ustedes yo creo que lo saben perfectamente, existía desde antes de la pandemia, cuando existía mucho antes, por lo menos desde finales de los 90 en Estados Unidos, la gente cuando el internet empezó a tomar una fuerza, mucha gente trabajaba desde su casa o era independiente porque movía sus ventas y demás a través del trabajo. En fin, entonces esa es una condición que hoy en día tiene una fuerza bastante... perdón, es que me estoy moviendo aquí, ahí me desbarato. Un momentico. Qué lindo que eso quede en la grabación. Bueno, entonces decía que esas son de las formas o condiciones que más fuerza han cobrado ahora, pero que existen desde hace mucho tiempo. No está aquí en la diapositiva, es importante que tomen nota. Es importante tener en cuenta que existe el teletrabajo, pero también el trabajo remoto, y los dos son condiciones diferentes. Y a veces las empresas nombran esto de manera inapropiada. Hablan de teletrabajo y resulta que están haciendo trabajo remoto, o hablan de trabajo remoto y están haciendo teletrabajo. O, todavía más curioso porque ocurre hoy en día, o tienen una mezcla de teletrabajo con trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto? Empiezo por ese que no está en la diapositiva, para que lo tengan en cuenta. El trabajo remoto hace énfasis en cómo usted trabajando desde un lugar que no es en la empresa, físicamente, o sea, usted trabaja desde cualquier lugar, lo hace con insumos totalmente ofrecidos o dados por su empresa. Les voy a explicar. A usted le dan un computador que es de la empresa. O sea, de hecho, cuando usted termine de trabajar y ya se vaya a hacer eso, usted tiene que devolver ese computador. La red con la cual usted se conecta al sistema de internet lo ofrece la empresa, que usted no tiene que pagar una conexión porque es la empresa la que se la da. Seguramente la plataforma que se maneja solo puede manejar ese internet, no puede después hacer otras cosas. Eso ocurre mucho. Todos los dispositivos que usted tenga los ofrece la empresa. De hecho, entendamos que en Colombia no es muy común esta forma, aunque muchos dicen es que nosotros hacemos trabajo remoto, muchas veces no se cumple la condición total, porque es que eso incluso implica darle al sujeto la silla, la mesa, y usted dirá, pero hasta la silla y la mesa. Sí, porque hoy en día el trabajo remoto implica también unas condiciones de ergonomía, de precisión. Normalmente cuando usted está en una empresa donde va a una oficina y trabaja en esa oficina de la empresa, en el espacio físico de la empresa debe velar porque el asiento que usted tiene está a la altura apropiada, el escritorio también, el teclado, todo. Entonces, en trabajo remoto también se asegura eso. ¿A usted lo hace desde su casa? Bueno, la empresa le monta el cableado de internet, la empresa le da el computador, le da la silla, le da el escritorio, le dice, aquí es donde usted debe trabajar y me hace el trabajo aquí, en fin. Además, en trabajo remoto, muy importante esto que voy a decir, usted normalmente también cumple horarios de la empresa, es que usted trabaja de 8 a 12, de 2 a 6, usted tiene que estar disponible en ese rango de hora para cualquier cosa en la empresa. El teletrabajo es un modelo de trabajo un poco más flexible, pero además donde la persona tiene sus propios recursos. ¿Ya? También trabaja por fuera de la empresa, pero entonces es su equipo, es su computador, es su sistema de internet que lo paga y además tiene ahí también telefonía y televisión, otras cosas, pues, sí, diferente del trabajo remoto. Pero además de eso, él es el que tiene sus propios insumos y trabaja para una empresa. ¿Qué ocurre allí? Normalmente el principio del teletrabajo es que hay horarios flexibles. Usted entra, hace sus labores específicas, pero puede retirar, luego volver, en fin. Entonces,
Este tipo de trabajo, cuando nació en Norteamérica, era más dado para consultores, asesores, que van a cosas muy puntuales, o vendedores. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que aquí muchas veces se dice es que trabajamos por teletrabajo, y es una verdad media. Por ejemplo, en este momento que yo estoy aquí, yo estoy en un híbrido de trabajo remoto y teletrabajo. El computador con el cual estoy es mi portátil, no estoy conectado a la torre. Aunque está aquí la torre, solo estoy utilizando parcialmente algunos insumos. El cable de conexión de internet, pues por supuesto, sí es de aquí. ¿Sí? La silla, la infraestructura, el lugar, pero lo hago desde mi dispositivo personal. Entonces, ahí hay un híbrido entre teletrabajo y trabajo remoto. Trabajo remoto en exacto sentido, que es el que describí hace un rato, y teletrabajo también tiene su diferencia. Por eso, además, y espero que entiendan este ejemplo que también es muy importante, el tema de la salud ocupacional es ahora de mucha preocupación desde la psicología, desde varias disciplinas y desde el ámbito legal para las organizaciones. ¿Por qué? Porque resulta que antes usted en una empresa, por ejemplo, si la gente usted la tenía en la empresa, podía llegar el que dirige salud ocupacional y decir, bueno muchachos, de esta área vamos a hacer la pausa activa. 5 minutos, y entonces se hacen los ejercicios, unos estiramientos o ejercicios mentales, lo que sea. Muy bien. Pararon 5 minutos y siguieron trabajando. Resulta que hoy en día la gran mayoría de empresas lo que hacen es, para cumplir supuestamente, envían correos a sus trabajadores. Es hora de la pausa activa, pero el uno vio el correo por allá a las 8 de la mañana, el otro lo vio a las 9:30, el otro lo vio a las 11, el otro no lo vio, el otro lo vio y no lo abrió. Entonces, decir que hay cumplimiento desde el teletrabajo con el tema de salud ocupacional, poco y nada. Estamos en pañales ante ese fenómeno. Para la psicología y para todas las disciplinas, competir es una fácil. En trabajo remoto es diferente y les voy a decir por qué. Profe, Perdón, termino la idea y ya escucho. El trabajo remoto es diferente, ¿por qué? Porque el trabajo remoto, como la plataforma de la empresa, conozco empresas, son multinacionales, no conozco la primera empresa colombiana que lo haga así, ojalá que las haya muchas. El tema de la pausa activa, como usted está trabajando con las plataformas tecnológicas de la organización, resulta que no importa lo que usted esté haciendo, trabajando en un informe personal que va a entregar al jefe o en una reunión colectiva con compañeros que están conectados también desde sus respectivas zonas. Resulta que como es una plataforma de la empresa, le han montado el sistema de salud ocupacional diferente. No le mandan a usted mensajes a su correo para que haga pausa activa, teniendo los riesgos que estoy diciendo, sino que simplemente le sale a usted un letrero en el computador, que además es un computador de la empresa, como ya dijimos. Entonces le sale un letrero que le dice, atención, en 10 minutos se inicia para todos la pausa activa. Y empieza un reloj en cuenta regresiva de los 10 minutos. Esto para que usted vaya sabiendo si está trabajando en un informe, guarde la información, si está en una reunión, ya sepa en qué momento se van a detener. Y resulta que ya entra un video donde se le dice, bueno, vamos a hacer la pausa activa, no sé qué, y entra la persona. Esto en simultánea la empresa hace la pausa. Entonces miren la diferencia que es trabajar bajo la figura de trabajo remoto y bajo la figura de teletrabajo. Lo que pasa es que, insisto, en países como el nuestro subdesarrollados, nosotros aquí tenemos híbridos, entonces en casi todas las empresas trabajamos en un mix de teletrabajo y trabajo remoto, pero ninguna empresa en Colombia puede decir seriamente que está ofreciendo el panorama de trabajo remoto, ni tampoco que está únicamente en teletrabajo. Ahora sí escucho. incluso he visto que no, pues pausas activas y también que les dan un día o unas horas de cualquier día para que los pasen en familia. Sí, exactamente. Ahí hay unas alternativas interesantísimas. Sí, es un buen ejemplo. Bueno, espero que haya quedado clara la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto, que insisto, no estaba allí. Está también el empleo formal, ¿no? Entonces, simplemente la condición clásica de empleo que hemos vivido también. No voy a hablar de competencias individuales y organizacionales porque esto lo vimos de alguna manera en la presentación anterior cuando hablábamos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones, se refiere a eso. Empleo y desempleo, muy importante. Resulta que cuando hablamos de la psicología, haciendo énfasis en el trabajo,
Esta condición es muy importante estudiarla porque tiene implicaciones psicológicas. El desempleo, además, se relaciona con otra palabra que es más complicada desde lo psicológico. Desempleo o desocupación. Cualquiera de las dos implica un impacto psicológico en las personas adverso. Una cosa es que usted esté conociendo a alguien y a usted le preguntan, ¿estudias o trabajas? Entonces vamos a imaginar que usted estudie. No trabaja, pero estudia. Entonces usted dice, no, pues yo estudio. Ah, qué interesante. O usted estudia y trabaja. Entonces le preguntan, usted dice, estudio y trabajo. Y usted dice, ¿qué? Pero si le dicen, ¿estudias o trabajas? No, no estudio. Ah. Entonces, ¿trabaja? No, no trabajo. Ay, ¿cómo? Entonces, hay un ruido allí, social, cultural, con el tema del desempleo y con el tema de la desocupación. Por eso, además, los gobiernos, no solo el de Colombia, pues tratan de que los índices de desempleo sean menores cada vez más, que haya más oportunidades de empleabilidad para las personas, cosa que muchas veces no se da, y mucho menos en países subdesarrollados como el nuestro, ¿no? Donde además se ocultan las cifras reales con los trabajadores informales, que eso es una grosería, no sé si ya lo había dicho, pero es para mí es de las cosas más tristes que hay cuando los gobiernos meten en su, y hablan con orgullo de cómo han reducido el desempleo y resulta que es que no están contando como desempleados a la gente que trabaja en la economía informal. O sea, economía informal son las ventas callejeras, la gente que se rebusca, la economía del rebusque, los que piden plata en los semáforos, los que te venden los chicles y no sé qué, esa gente no tiene ninguna protección de ningún contrato de trabajo para no decir que están empleados. No tienen el respaldo de una empresa privada, pero tampoco de su gran padre que debería ser el Estado, el gobierno. Entonces, están a la hora de Dios. ¿Cómo es posible que se les llame empleados? O que están, bueno, no empleados no, pero que están ocupados. No, son personas que están en un nivel de desocupación y producto de ellos tienen que hacer otro tipo de economía. ¿Ya? Pero bueno, sigamos. No voy a hablar de selección de personal y evaluación de desempeño porque ya lo hablamos en la diapositiva también anterior. Ya sabemos que selección está en provisión y evaluación de desempeño, que es análisis del desarrollo, está en retención. Hablemos del contrato psicológico. Ah, bueno, y no voy a hablar de los procesos grupales porque era lo que hablamos de la diferencia entre trabajo y equipo. Hablemos de esto, perdón, sistema de gestión de calidad. Entonces, hoy en día todas las organizaciones andan con el asunto de estar certificadas ante ciertas instancias. Entonces, por ejemplo, las universidades, ellas buscan son sus procesos de acreditación de alta calidad. Entonces, la Universidad de Santiago y todas las universidades de la región y del país y del mundo buscan tener sus programas acreditados. La acreditación es un plus que asegura que hay una buena calidad en lo que se está haciendo. Que usted no vaya a perder el tiempo, que le están dando cosas valiosas. Y eso se hace a través de los sistemas de gestión de calidad. O en las empresas del sector productivo que usted le están dando, qué sé yo, el mejor pan, sin Bimbo, o la mejor cerveza, si es Águila, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces deben asegurarse de que sus procesos estén en los mejores estándares de calidad. Y esto da una serie de, así como las universidades tienen los procesos de acreditación, entonces esta gente tiene que las normas ISO 9000 o la 9001, en fin, hay muchas normas allí que entran para ellos y que hacen parte del sistema de calidad. Entonces, los psicólogos ahí tenemos mucho que hacer en los procesos de sensibilización para que las personas se metan en estos procesos. Muy importante el tema del contrato psicológico. Hay una diferencia gigante entre lo que es un contrato formal de trabajo y un contrato psicológico. El contrato formal es de carácter objetivo, el contrato psicológico es todo lo contrario, es subjetivo y jamás se firma, y mucho menos está amparado en la ley. Uno, para que ustedes entiendan, el contrato psicológico sería como esa palabra de honor que yo le doy al otro con la cual le voy a cumplir algo. ¿Sí? Pero resulta que eso muchas veces no se da. Entonces, ejemplo, vamos a imaginar que usted, hay una empresa que le está haciendo una entrevista y usted... Y usted pues está interesada o interesado en ingresar a esa empresa, pero tiene también otras ofertas. Entonces de pronto que yo le diga, venga, no, quédese con nosotros le aseguramos que si usted le va bien los 3 primeros meses, le hacemos un aumento de salario de tanto por ciento. Y usted, wow, qué bacán. Y usted acepta. Resulta que empieza a trabajar, pasa el primer mes, le va muy bien, pasa el segundo mes, le va excelente, el tercer mes usted es, mejor dicho, una empleada o empleado excelente.
Entonces usted ya está esperando el porcentaje de retribución que le dijeron de aumento en su salario. Pasó ese tercer mes y no pasó, usted guardó silencio. En el cuarto mes usted dijo, no, aquí va a llegar el aumento ahora sí, y no llega tampoco. Al quinto mes usted está muy molesto o molesta, no dice nada, y al sexto ya se revienta y expresa. No, qué pena, le dicen a ustedes que es que la empresa está en una condición compleja que no hay que, no se le está haciendo aumentos a nadie. ¿Sí? Resulta que si usted no pregunta, primero no le han dicho y aparte de eso, le incumplieron. Rompieron el contrato psicológico, había un acuerdo tácito y este fue vulnerado. ¿Ya? Estoy dando un ejemplo. Entonces, son cosas en las cuales a veces en la entrevista el futuro empleado y el futuro empleador se prometen cosas que finalmente no cumplen, porque a veces puede ser el empleado, ¿no? El empleado diga, no, es que yo me comprometo, si me contratan, yo voy a ser una persona incondicional, es más, y a veces toca trabajar más allá de la aquí estaré, y resulta que no, que se va a la hora exacta, que cuando le piden que se un poco más no lo hace, bueno, en fin, entonces incumplió. O sea, puede ser de ambas partes. Voy a darles un ejemplo, espero poderlo decir de la manera más puntual, pero siempre me encanta contarlo. Alguna vez cuando estaba yo en mi carrera por las áreas de talento humano de algunas empresas, yo estaba en un proceso de selección en dos entidades financieras, dos bancos. Uno, no voy a dar los nombres por reserva, pero uno es un banco internacional que se conoce. Bueno, voy a decirlo porque finalmente en ese decidí yo no entrar. Banco Santander. Y el otro era una entidad financiera de nuestro país que obviamente no tenía la envergadura del Banco Santander, pero era una muy buena empresa con sedes en todo el país y demás. Yo no sabía cuál decidir porque hice en ambos procesos y resulta que en ambas me salió. Entonces, cuando fui al Banco Santander, primero, dije, miren, pues muchas gracias, yo estoy muy motivado, yo les voy a pedir que me den 2 días para decidir, porque pues tengo esta otra oferta. Yo fui sincero, me dijeron, no me preocupe que ya lo sabíamos, en el sector financiero todo se sabe, y sabíamos que usted está en proceso en el otro banco y que quedó además, ya ellos sabían. Entonces yo, sí, de nuevo, no se preocupe, tómese los 2 días y nos cuenta. Entonces fui al otro banco también a reunirme en ese caso era miren las cosas, ¿no? En el Banco Santander me tocaba reunirme con la directora del área de talento humano, era la gente, entonces yo iba a ser pues, un asistente. En el otro banco, yo iba a ser asistente, pero es que resulta que en ese banco, en ese entonces, no tenía ni siquiera área de talento humano. Entonces, yo iba a ser como Zoila. ¿Por qué Zoila? Soy la gerente, soy la directora, soy la asistente y soy la auxiliar. Porque como el área no se ve abierta. En ambos, en realidad, el cargo como tal en el contrato formal me iba a quedar como asistente de talento humano, con la diferencia de que en el Banco Santander yo iba a tener una jefe, ¿sí? Que era la directora del área, y en el banco de acá, en este banco colombiano, mi jefe iba a ser el vicepresidente del banco porque yo no tenía área de talento humano. Los salarios, el salario del banco de nuestro país era un poco más bajo que el otro, pero eran muy similares. Yo no sabía qué hacer. Entonces, me dice el vicepresidente del banco pues, de acá de nuestro país, me dice, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Yo sé que usted también quedó en el Banco Santander, pero anímese a quedar con nosotros. Resulta que a mí en Banco Santander la jefe me había mostrado dónde iba a trabajar yo. Entonces, eso eran unos cubículos, ¿no? Entonces me mostró el cubículo mío y yo iba a quedar allí pues con otros compañeros del área para hacer las labores. Cuando yo estaba hablando con el vicepresidente, eso era una casa que había en el norte de Cali. Este banco, aunque sigue, ya no está, su sede principal no está allí, pues porque ahora el concepto de banco se diversificó. Yo le estoy hablando que esto fue en los 90 y ellos tenían otro concepto. Entonces, había una casa hermosísima en Versalles y ellos tenían esa casa y ahí era como su centro de operaciones, su sede principal. Entonces, yo estaba en la oficina del vicepresidente en la entrevista final y me dice, anímese a quedarse con nosotros. Yo sé que nosotros pagamos un poco menos, pero créanme que las oportunidades que usted tiene aquí son maravillosas. Además, yo ya le tengo su oficina lista.
Me dice así, su oficina lista, y yo, hijo de pucha. Bueno, yo le pedí también 2 días. Yo finalmente decidí esa empresa, el banco de nuestro país, no el otro. Porque apliqué el dicho de es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces, pues claro, el Banco Santander, un banco español, era todo un banco internacional, pero digámoslo así que yo iba a una labor muy específica en selección de personal como asistente. En cambio, en el otro el reto era brutal porque yo tenía que crear todo el área. Claro, era más trabajo, ¿no? Pero para mí era un momento, yo decía, no, crucial, gracias a Dios, yo todavía no tengo que pensar de primero en dinero, sino en la oportunidad de aprender y aportar. Entonces yo dije, acá yo tengo que crear el área, claro, mi contrato como tal es de asistente, pero yo le reporto al segundo o sea, el presidente que es pluma blanca, debajo de él está el vicepresidente, pues, pluma que era grisecita, pues porque pluma blanca era el máximo, ¿no? Entonces, el vicepresidente, decía, y además que voy a tener mi oficina, y yo, no, claro. Entonces yo decidí allí. El primer día que me estaban haciendo la inducción, llego yo a la empresa y me recibe el vicepresidente. Francisco, voy a darle la vuelta por nuestras instalaciones de la sede principal para que la conozcan. Entonces, el primer piso de esa casa, que les digo que era una casa gigante, hermosísima, uno podía imaginarse que cuando esa casa vivía allí en su momento alguna familia, pues esa familia tenía que ser muy grande, de mucho dinero, y que pues tenía muchas cosas. Entonces, claro, en el primer piso estaba pues como lo que uno se hubiera imaginado en su tiempo, era una sala, un comedor, una cocina. Ahora eso estaba adaptado para atender al público, los cajeros y demás. Entonces conocí la primera parte. Y en el segundo piso ya era pues el área administrativa del banco. Y entonces me llevaron donde Pluma Blanca, un señor, parecía europeo, un man altísimo, mono, bigotón, bigote también mono, altísimo, ¿no? Y como era altísimo, entonces uno tenía que mirarlo como hacia arriba, ¿no? Entonces parecía una presencia divina, casi que uno tenía que estirar los brazos, pues decir, oh, Dios todopoderoso. Y él mirándolo a uno, pues, y eso que yo soy alto, ¿no? Pero de la manera más alto. Y entonces mirándolo a uno hacia abajo, pues casi que lo persignaba uno, no, como hijo mío, bienvenido a la tribu. Pues. Eso era pues ceremonioso. Oiga, y esa oficina encima, grandísima, con su escritorio, con otra mesa grande para atender a sus ejecutivos, con su baño privado, con una terraza, una vista al Parque Versalles hermosa. No, ese man estaba montado de oficina. Fuimos después a la oficina de mi jefe, me dijo, vea, voy a presentarle mi oficina para que cuando estén en inquietudes vengan y me busquen. La oficina es más pequeña, con su baño, con una terraza más pequeña, pero bonito. Luego me llevó al departamento jurídico, muy bonito, no sé qué, ya esas áreas pero no tenían baño privado, hay una zona de baños allí para todos los empleados, no sé qué, bueno, y me van mostrando diferentes áreas, y decía, bueno, en mi oficina. El vicepresidente pues me seguía recorriendo. Cuando por allá había un corredor alejado, como de todo, y yo veo que seguimos caminando por allá, y yo veo una puerta como pequeña, para donde vamos, pues parecía como el final del túnel por allá. Y yo, Dios mío, ¿a dónde me va a llevar este? Oiga, entonces allá en el segundo piso, yo digo que como esa casa era tan grande, yo creo que cuando la habitaba una familia, yo me imaginaba, ¿no? La oficina del presidente tenía que haber sido el cuarto de los papás. Eso era bacanísimo. La oficina de mi jefe tenía que ser de alguno de los hijos. Y así, ¿no? Uno se iba imaginando cosas. Vamos llegando a un cuartico, donde yo estoy seguro que cuando eso lo habitó una familia, tenía que ser el cuarto donde metían las escobas, los trapeadores, el recogedor, pues porque una casa tan grande no podía dejar todo en el primer piso, entonces debía haber una zona abajo y una zona arriba, y la zona arriba era pequeñita. Era un cuarto donde con suerte cabía de manera perfecta. Yo creo que todos ustedes recuerdan claramente cómo son los escritorios aquí en la universidad, donde está la torre del computador y donde se sienta el profe, pues ustedes ven que estos escritorios no son grandes, son pequeños. Oiga, ese cuarto cabía perfectamente un escritorio como ese, una silla para uno sentarse y una silla al frente para atender a alguien. Y en ese cuarto no cabía nadie más. Si se metía un tercero ya había hacinamiento, eso estaba lleno ya. Con uno más era full total, era imposible. ¿ya? La cosa era, para que usted lo entienda, era
Eso era tan pequeño que yo, óigame lo que le voy a decir, yo sentado podía abrir o cerrar la puerta de mi oficina. Sentado. ¿Qué iba a tener yo entonces? ¿Terraza? ¿O qué? Resulta que tenía una ventana justo a mis espaldas, pero que ni siquiera levantándome estaba a mi altura, estaba mucho más arriba. Para yo poder a veces mirar la calle y demás, tenía que subirme en mi silla y subir en mi silla, aún así, empinarme para poder ver la ventana. Esa era mi oficina. Entonces, claro, a mí eso me impactó, eso me bajó en un momento dado que yo decía después, hola, yo tan bobo, ¿no? ¿Cómo en su momento yo, en el día de la entrevista, cuando él me dice, yo ya le tengo su oficina lista, ¿cómo no le digo, muéstrame la oficina? Bueno, como yo no había aceptado todavía, pues seguramente por eso fue que no lo hice. Pero este es un ejemplo para que entendamos que muchas veces el contrato psicológico son variables emocionales muy importantes que si uno no dialoga de manera sincera y si no se responsabiliza a cumplirlas es gravísimo porque eso afecta la emocionalidad ya sea del empleador o del empleado. ¿Queda claro el concepto de contrato psicológico? Sí, profe. Bueno, y para que vean pues cómo su profe tenía oficinas majestuosas y gigantes de talento humano. Pero bueno, no, es un banco al cual yo le agradezco mucho porque hice toda mi carrera allí, ¿no? O sea, ahí fui auxiliar, asistente, luego ya cogí la dimensión de director y eso me dio después las bases para, después de 5 años que trabajé con ellos, irme a una empresa del sector salud y ser el gerente de talento humano y así hacer otros recorridos en ello, ¿no? Y fue por el aprendizaje que tuve. O sea, creo que fue de las mejores decisiones a pesar de la hiper mega oficina que tenía, pues, como les digo, van dos de ustedes a buscarme, no los puedo atender, tiene que ir uno porque es imposible. Oiga, yo metía, no les estoy mintiendo por esto, me he olvidado contarles. Resulta que la impresora, yo la tenía cerca a la puerta. Yo metía el papel por un lado, por donde yo estaba sentado, y cuando iba a salir impreso por el otro, salía y caía afuera de la oficina, porque quedaba ahí al lado de la puerta, la hoja caía afuera. Yo sentado podía no solo abrir y cerrar la puerta, sino que yo alcanzaba a sacar la mano. Si alguien venía por ese corredor largo que les digo, veía mi mano ahí. Así, y yo sentado. Ahí usted lo grande que era la oficina. Bueno, hermoso recuerdo que evoqué ahora, que además quedó grabado para la posteridad. El emprendimiento, muy importante, jóvenes, hoy en día. Resulta que nosotros tenemos algo que en las universidades apenas estamos empezando a revaluar, y esto no es problema de psicología únicamente. Este es problema de todas las carreras y es problema en todas las universidades. No voy a decir que sea problema únicamente aquí. En toda universidad solamente nos educan para que el trabajo sea concebido para ir a buscarlo, no para construirlo y generarlo. O sea, emprendimiento a nosotros no nos enseñan. Insisto, ya se está empezando a una reflexión más clara al respecto. Entonces, ¿qué pasa? Que uno se gradúa para buscar trabajo, pero crear ideas de negocio, de propuestas de trabajo es muy complejo. Entonces, es muy importante trabajar en el tema del emprendimiento, además porque a veces encontrar trabajo no es fácil, aunque más adelante en otra clase les voy a comentar cómo la preocupación de hoy en día no es tanto que ustedes encuentren trabajo van a encontrar, el problema es que no está bien pago, es un trabajo precario en muchas ocasiones, no siempre, no siempre, pero eso lo hablaremos después. Entonces el tema del emprendimiento se vuelve algo importante también en la reflexión del trabajo y que la gente pueda en un momento dado pensar en ofrecer cosas de acuerdo a su formación, ¿sí? La pandemia ha sido un detonante para que el emprendimiento se detone de una manera que mucha gente ni siquiera imaginó tener. ¿Alguien iba a preguntar algo? Creo que alguien sentí como si una voz fuera a intervenir o no. Bueno, entonces sigamos. Ahora hacemos énfasis en la organización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de énfasis en la organización, vamos a hablar de cómo aquí se dan cosas como el clima, la cultura organizacional de la cual ya hablamos del cambio y de la innovación también, ya hablamos del aprendizaje, lo hablamos desde el individuo, pero también desde la organización en general, es importante. Entonces voy a hablar de las otras cosas que harían falta. La gestión del conocimiento, es que es muy importante que las organizaciones hoy en día de la información pasen al conocimiento. Yo creo que de esto hablamos ya a nivel académico.
y el ejemplo es pertinente. De nada sirve que usted te diga, imaginemos que hay algún libro que te diga cómo ser el mejor psicólogo del mundo. No, pues qué rajera. Dígame dónde está, yo lo compro. Y en cada campo, ¿no? Usted diga, está el libro para mejor psicólogo clínico del mundo, mejor psicólogo educativo del mundo, mejor psicólogo, etcétera, etcétera. De cada campo. Qué maravilloso. ¿De qué me sirve tener la información si no lo genero en conocimiento? Ese es el reto de todas las organizaciones hoy en día. Hay un universo de conocimiento disponible. Entonces hay que saber sacarlo para apropiarse de él. ¿Sí? Algunos le llaman a eso la minería de datos. Entonces, en la minería de datos, así como cuando el minero entra a una caverna o una cueva ahí en una montaña para encontrar el metal precioso, el oro, los diamantes, o yo no sé qué otras cosas, pues, en la minería. Acá también es lo mismo, o sea, Internet tiene tanta información que uno tiene que poder encontrar las fuentes apropiadas y la información que es, para luego procesarla. De nada le sirve a uno que usted tenga un libro fantástico de psicología y no lo haya abierto, no lo haya leído, no haya buscado analizarlo, aplicarlo para generar conocimiento. Entonces, es fundamental en las organizaciones hoy en día esto. Además, porque estamos en un momento en el que se le ha llamado a esta sociedad la sociedad de la información y el conocimiento, pero tenemos una cosa ambivalente y bien curiosa, ¿no? Y es que con tanta información y con tanta fake news, yo creo que también lo mencionamos hace 8 días, muchos dicen que caemos con facilidad en la sociedad de la desinformación y del desconocimiento. Entonces, mire usted cómo esto es frágil y se vuelve un reto para realmente atesorar lo que sea necesario. El tema de la diversidad en las organizaciones sí que es importante y desde la psicología sí habría que aportar muchas cosas. Entonces, miren, ustedes se van a dar cuenta cómo en muchas empresas, incluso en países que se supone son avanzados y demás, encuentran unos problemas de diversidad. Ejemplo, alguna vez alguna empresa norteamericana perdió una demanda con una persona que fue excluida de trabajar allá por tener tatuajes. Entonces, pues resulta que pues, la persona quería tener sus tatuajes y no le habían contratado por ello. Entonces, se crearon una serie de debates y demás, y ahorita que esa empresa perdió. ¿Qué le tocó hacer? Bueno, ok, usted va a ser contratada, entonces por favor su ropa, para que la imagen institucional no sea vulnerada y sobre todo se va a atender al público, entonces manga larga, cuello no sé qué. Bueno, ok, se logran acuerdos, pero respetar esa posición que el sujeto tiene. Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero la diversidad también se refleja en que a veces es increíble cómo se discrimina por género, como ya lo mencionábamos ahora en otra diapositiva. Se discrimina por creencias religiosas, gravísimo. Se discrimina por las creencias, bueno, ya dije religiosas, por la posición sexual, entonces si soy homosexual, ¿sí? Hay estigma, o por la raza, por la etnia, entonces son discriminados unos y no otros. Cualquiera de estas circunstancias es revisar en esa organización qué está ocurriendo y qué ocurre con el tema de la diversidad. Este es un tema muy, muy importante, donde la psicología puede indagar todo lo que usted quiera. Está el asunto de las redes y relaciones intra e interorganizacionales. Hoy en día habría un término que amarra estas dos, las redes sociales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes construyeron un WhatsApp que a propósito, valga la aclaración, qué pena que la semana pasada les escribí pensando que ustedes eran los del jueves o los del martes. Disculpan que a veces, o sea, como tengo tantos grupos, gracias a Dios, traje camellito y todo, a veces me confundo, ¿no? Entonces voy a hablar con un grupo y termino hablando con el otro. Entonces, gracias por simplemente orientarme, ¿no? Entonces, si me pasa, profe, acuerde que tal cosa. Gracias. Entonces, miren, hoy en día, por ejemplo, ese grupo que ustedes crearon, lo vamos a llamar dentro de lo que está aquí, una red intraorganizacional, porque es al interior del grupo. Ustedes crearon una red y eso les ayuda. Que por favor, que el enlace, no sé qué, o hablemos de la grabación para la próxima vez, o lo que sea. Entonces, hay una forma estratégica de organizarse. Es importante, queridas y queridos, chicas y chicos, muy importante lo que les voy a decir ahora. No desaprovechen la oportunidad que tienen de estar en una universidad donde hay N.000 carreras para crear relaciones y redes interorganizacionales. Ustedes están, vamos a decirlo, en una organización llamada Programa de Psicología.
pero ustedes están en una facultad que se llama salud. Empieza a pensar cuánta gente tiene conocida en medicina, o en enfermería, o en fisioterapia, cuánta gente conoce el programa de derecho, cuánta gente conoce el programa de administración de empresas, cuánta gente conoce ingeniería. Es el momento, y mucho más en el siglo XXI, de establecer relaciones y redes sociales interorganizacionales. Cuando usted esté, si usted tiene contactos con estas personas, yo no le digo que tenga que cultivar amistades profundas, pero si usted genera acercamientos, tiene estas personas allí en un sano remojo, por decirlo así, en el momento en que usted necesite, esté buscando trabajo, su probabilidad de aumentar la posibilidad de estar vinculado a un trabajo aumenta entre mejor tenga estructurada su red. Eso es muy importante. Nosotros vamos a tocar un tema de pleno siglo XXI y de plena vigencia con el tema de la pandemia con respecto a esto, a lo que son los procesos de selección, cómo se está llegando a otra mirada que nadie imaginaba, y cómo el asunto de lo que algunos llaman la huella digital es fundamental, porque es que entiendan que hoy en día vivimos en una sociedad digital. Usted deja rastros de todo lo que hace desde las plataformas tecnológicas. Y esto va a pesar muchísimo para las futuras contrataciones en muchos escenarios organizacionales, ¿sí? Eso es fundamental. Por eso el tema de las redes, que ojalá sus redes no sean únicamente de entretenimiento. Claro que las deben tener, pero que no sean únicamente en esa condición, que impliquen otras cosas. Bien, para ir cerrando, ahora vamos a ver combinaciones. Si usted ve la presentación hasta aquí, me habló énfasis en la persona, énfasis en el trabajo y énfasis en la organización, porque las tres palabras claves eran esas: persona, trabajo y organización. Entonces, por eso vimos lupa con la persona, pusimos lupa a la palabra trabajo, pusimos lupa a la palabra organización. Entonces vamos a hacer ahora haciendo algunas combinaciones. Si hablamos del trabajo y la organización, es el reto fundamental de todas las organizaciones entender la calidad de vida en el trabajo. Eso es fundamental, generar espacios donde la gente diga vale la pena venir aquí a trabajar o trabajar con esta empresa. Eso de alguna manera es amarrar todo lo que hemos visto para que haya una buena calidad de vida. Y también el tema de formación, capacitación y entrenamiento, porque es, como lo vimos en la presentación anterior, eso es desarrollo humano. Recuerden el proceso transversal que vimos, eso es desarrollo humano. Si hacemos énfasis en la relación persona-organización, entonces hablamos de cosas que a veces le pasan a las personas en las organizaciones. El acoso laboral, en inglés se le llama mobbing, ¿sí? A las personas las pueden acosar por género, por problemas raciales que ya dijimos ahora, simplemente por jefes imponentes, dictatoriales, en fin. Entonces, muy ligado a ello también está el tema de la salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, gente que se estresa fácilmente, el estrés es la pandemia. Es de carácter pandémico de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es la enfermedad de mayor divulgación en el mundo. Lo que pasa es que como es más bien psicológica, está más oculta y no le para tantas bolas. Y es gravísimo. Y el estrés puede llegar a un estado peor, que es el burnout, cuando yo ya exploto. Burnout es cuando me quemé y ya no puedo trabajar. Porque, ojo, yo puedo trabajar y ser productivo en condiciones de estrés. No debería ser, ¿no? Pero mucha gente, ese hecho de que la sangre, perdón, que la letra con sangre entra, es pertinente para eso. O sea, muchas veces los altos mandos presionan a su gente de una manera y la gente responde, pero respondió y el desgaste emocional que tuvieron, el precio que tuvieron que pagar desde lo emocional fue muy alto. Eso es grave porque se puede caer en el burnout. Procesos organizacionales como una buena comunicación, ya lo dijimos, el manejo de poder hasta a través del liderazgo, o sea, lo que refleja la dirección y la autoridad, son fundamentales. La otra combinación, relación persona-trabajo. Entonces, lo que hablamos ahora, es que qué bueno que las personas tengan satisfacción en el trabajo. Esa dualidad de placer y sufrimiento, que al menos esté casi siempre en el placer, no quiere decir que siempre lo va a estar. No, porque somos subjetivos y va a pasar que en algunos momentos caigamos en la condición negativa, pero que sea poco y que sea lo más tenue posible. La motivación, que ya la hablamos en otro momento, en la presentación anterior. Aspectos psicodinámicos del trabajo. Muy importante entender que incluso desde la teoría de Freud,
uno puede mirar una organización, la organización como esa madre de la cual yo no quiero desprenderme y en la cual estoy allí, o el padre castigador, ¿sí? En todo caso, puede ser una madre o un padre que me forman para bien o para mal. Y entonces resulta que en el psicoanálisis hay muchas cosas que se podrían ver desde la óptica de las relaciones organizacionales. Las emociones en el trabajo, pues ya lo hemos dicho en cuanto a si es positiva o negativa, o a veces ambigua. El tema de la responsabilidad empresarial. Toda empresa hoy en día, aparte de preocuparse por vender lo que venda, ya sean servicios o bienes, toda empresa debe en un momento dado hacer algo más y demostrar que o no le hace daño al planeta y trabaja en armonía, o tiene unos programas adicionales. Ejemplo, Colgate. Colgate, usted sabe que aparte de esos temas dentales, tiene un programa que se llama el Doctor Muelitas. El Doctor Muelitas es que se va a las comunidades pobres a hacer jornadas de salud, de higiene y de limpieza oral, por dar un ejemplo. Coca-Cola tiene unos programas maravillosos en algunas comunidades donde les enseña y les da insumos para que vivan de la mejor forma, sembrando tierra o algo así, sembrando tierra, sembrando en la tierra y generando productos que le permitan la subsistencia. Ellos tienen unos programas interesantes al respecto. Para cerrar, nosotros nos aproximamos investigativamente desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Entonces ya sabemos que desde lo cuantitativo es con cuestionarios, con test, con pruebas de personalidad para dar resultados. Y desde lo cualitativo, pues vamos a hacer ejercicios interesantes desde la etnografía. El escuchar el discurso de la gente, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, donde al jefe se le dice doctor, donde usted no le diga doctor, es un lío. En cambio, hay empresas donde la gente, no importa su nivel de autoridad, se llaman por su nombre y no se le llama doctor. Eso tiene una implicación en el discurso, eso tiene un efecto psicológico que vale la pena realizar. Por eso las prácticas discursivas y el análisis del discurso son un elemento fundamental. Y esto es para que entendamos que hay una serie de intersecciones, ¿no? Entonces, la psicología organizacional necesita de la social, necesita de la psicología del comportamiento del consumidor, porque es que las empresas, lo dije hace un momento, ofrecen bienes o servicios. Entonces, también la psicología organizacional le aporta a comprender a los clientes y consumidores. Necesitamos de la psicología clínica de alguna manera porque todos tenemos de alguna manera una aproximación o ojo clínico. La psicología cognitiva porque los procesos mentales son fundamentales. Y nos apoyamos en otras disciplinas pues que no voy a mencionar ahora, pero que de alguna manera algo tenemos que interactuar con ellas, pero además algo debemos saber de ellas. Bien, hasta allí el recorrido. Nos quedan 5 minutos para explicar cómo van a ser las exposiciones. Miren, por un lado, vamos a hacer grupos, ¿sí? De 6, o sea, 6 grupos, perdón, 6 grupos de 6 o 5 personas. No pueden ser menos, pero tampoco más. Y cuando digo que no pueden ser menos, es porque si me reducen el número de integrantes por grupo, ya serían 7 u 8 o 9 grupos. Y sería imposible hacer las actividades de todo el semestre de forma grupal con un número así. 6 grupos nos va a dar la oportunidad de que ustedes puedan, cada grupo, tener más o menos, ¿sí? Entre 15 a máximo 20 minutos de exposición la próxima semana. Ya les voy a decir enfocado aquí, obviamente. Entonces, ustedes tienen, aquí se van a basar principalmente en esta presentación, no en la anterior, en esta. En esta presentación, insisto, yo voy a subir el día de hoy, esto ya en modo, van a quedar las 2 presentaciones. Cada grupo va a escoger un tema, no importa si se repiten temas. Vamos a suponer que si se repiten temas, igual la forma de exposición y demás, pues va a llevar a que veamos desde varios ángulos el mismo asunto. Entonces voy a darles ejemplos. Usted podría decir, pues profe, nosotros la verdad nos llamó la atención muchísimo el tema de contrato psicológico. Exploramos y queremos hacer eso. Ah, bueno. ¿A otro grupo lo hizo? Bueno, también, ya miraremos. Otro grupo podría decir, pues profe, nosotros la verdad nos gustó mucho ese tema de trabajo y género. Entonces buscamos problemáticas
situaciones de discriminación por género, o del de diversidad en las organizaciones, lo que usted contó, pues nos encontramos, entonces se fueron por allí, muy bien. ¿Sí? Ustedes pueden tomarlo, el que otro podría decir, profe, es que nosotros lo hicimos sobre el estrés laboral. Los temas son libres, entonces no hay ningún problema en la elección. Ahora, simplemente para que lo tengan en cuenta, ¿qué es lo que yo necesito que tenga la exposición? Por un lado, entonces, un referente conceptual del tema que hayan escogido. Claro, escojan solo un tema porque pues, si escogen varios ya sería mucho contenido. Entonces, un tema con que escojan. Listo. Sea el concepto. Por supuesto, al final de la presentación debe haber una referencia bibliográfica. Eso por un lado. Entonces, hay una exposición del concepto clave. Lo que pasa es que, por ejemplo, cogí estrés. Bueno, estrés tendrá seguramente, qué sé yo, 2, 3 hijitos o subconceptos. El que escogió por allá diversidad de organizaciones, pero que tiene 3 o 4 subconceptos, pero el tema principal es diversidad, ¿ok? Etcétera. Entonces, ustedes traen primero la parte conceptual. Esa va a ser la primera parte de la exposición. Y segundo, ejemplos. El ejemplo puede ser a través de, por ejemplo, un artículo. No, profe, mira, es que nos encontramos este artículo, efectivamente lo que contaste, mira, la empresa es esta, la demanda fue esta, y el problema fue porque las personas... Entonces, el ejemplo de nuestro tema está en tal cosa. El otro dice, encontramos un video. Claro, los videos deben ser cortos, ¿no? O pues, si es un video de 20 minutos, entonces usted escoge los 4 minutos claves. Entonces, nos mostraron 4 minutos claves sobre lo que era cambio laboral, por decir algo. Está por acá el tema de cambio. ¿Sí? O no, es que ese es sobre contrato psicológico. Mire este ejemplo, profe, tan interesante. Entonces fue un video, o fue un artículo, o fue un recorte de prensa, en fin, una noticia que surgió, lo que sea. Entonces es el concepto y un ejemplo que sustente ello. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, muchachos? Como los grupos son grandes, ¿sí? Los grupos estamos hablando de que son 5 o 6 personas, muy probablemente no dé para que todos hablen. Recuerden que yo les dije que ustedes deben estar preparados porque yo escojo las personas, ¿sí? Que exponen. Entonces, pues tiene que estar preparado cualquier integrante del grupo. La nota que se saque es para todos, ¿no? Entonces, de pronto alcanzaron a exponer 2 o 3. Bueno, listo, no hay rollo. Igual nosotros van a tener la nota, ¿sí? Eso por un lado. El promedio, insisto, de tiempo será entre 15 a 18 minutos, no puede ser más, por grupo. ¿Ya? Con eso nos vamos a asegurar que pasan los en grupos. La próxima semana no hay frase analítica porque pues ella requiere un tiempo importante y no quiero que la persona que siga le toque hacerlo a la carrera, pues y prácticamente ni le parecen bolas, ¿no? Entonces, la próxima clase, que son las exposiciones, estaremos enfocados es en arrancar de inmediato. Entonces les pido a propósito de ello, pues yo espero estar antes de las 11 en el salón, ¿sí? No puedo llegar a la hora que llegué porque eso nos atrasaría a la hora que entré hoy. Entonces estaré antes de las 11 asegurándome además de que el propietario me abra la puerta y todo ese rollo, que pueda parquear todo para estar aquí. Empezando a las 11, llamo al azar cualquier persona perteneciente a un grupo para que arranque. ¿Queda claro, chicos? ¿Hay inquietudes o preguntas? No, profe. Bueno, entonces creo que he sido claro. Esperen un momentico, yo dejo de compartir, por lo menos para que me digan. Yo reviso aquí el chat. Por lo menos díganme aquí, muy claro, escríbanme todos allí, sí o no. Quiero que al menos en el chat quede. Profe, lo de la exposición yo entendí muy bien, sino que no me quedó muy claro que era trabajo asociativo. El trabajo asociativo es el trabajo también que se le llama cooperativo, que se hace en las empresas que se conocen como cooperativas. ¿Y qué pasa con el trabajo asociativo? No es, en naturaleza no va a ser el mismo que un contrato a un empleado, en donde a un empleado se le paga al mes un sueldo específico. En el trabajo asociativo se supone que te hacen un contrato donde tú eres parte de la empresa, o sea, también serías dueña de ella, porque al ser cooperativo, tú haces parte de la empresa no solo como trabajadora o trabajador, sino también como dueño de ese propósito que tiene esa organización. Por ende, tú tienes derecho
de manera legal a utilidades que la empresa tenga. Los rendimientos o utilidades que tiene la empresa, tú tendrías derecho a una porción determinada, aparte de tu salario. ¿Ya? Es la diferencia de un contrato normal donde a mí me pagan simplemente un salario y a mí no me dan utilidades de lo que gane la universidad a fin de año, ¿no? A mí me pagan un salario mensual, porque eso fue lo que se acordó. En cambio, el trabajo asociativo, si tengo un contrato de trabajo asociativo, tengo derecho porque el carácter allí es que todos cooperamos y tenemos un bien común del cual también recibimos algo más que el sueldo. No sé si con eso fue claro, Carolina. Sí, profe, gracias. Con gusto. Bueno, listo. Entonces creo que para todos quedó claro. Gracias por responder en el chat. Ya nos pasamos 2 minuticos, pero pues era importante. Nos vemos la próxima semana en las exposiciones. Recuerden que su querida novia las quiere mucho. También queda ahí grabado. Así que bueno, ni modo. Un abrazote. Bueno, ojo, yo les diré en qué momento ya yo la cuelgo si no alcanzó y de aquí a mañana queda en un enlace en YouTube en la clase, ¿ok? Entonces, por favor, voy a pedir a Valentín que si no lo he hecho de aquí a mañana, me escriba mañana al correo para poder hacerlo. Nos vemos entonces. O por el WhatsApp también me dicen. Nos vemos, chaito. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.